Buenas tardes a todos. El día de hoy, ofrecer una disculpa por comenzar un poco tarde, cuestiones tecnológicas que siempre suceden cuando se hacen transmisiones en vivo, pero el Instituto de Profesionalización del Magisterio Potosino les da la más cordial bienvenida a esta serie de pláticas que en encomienda de la doctora Saraí de Los Ángeles Gaitán Morales, directora del Instituto de Profesionalización del Magisterio Potosino, tiene a bien a visualizar esa profesionalización y acompañamiento con los compañeros que van a presentar el proyecto educativo para la mejora de los aprendizajes. Es una serie de tres sesiones. En la primera se va a abordar el tema de diagnóstico socioeducativo. En la segunda sesión se abordará el tema de diseño de proyecto. En la tercera sesión se dará el acompañamiento a la implementación y la valoración, que son instrumentos de evaluación, y también cómo hacer ese sustento del proyecto que se va a presentar. Este proyecto educativo son para los compañeros que en el 2022 fueron acreedores al estímulo de promoción horizontal. Y bien, pues sin más preámbulo, le vamos a dar la más cordial bienvenida a la doctora Saraí de Los Ángeles Gaitán Morales, quien está con nosotros, al maestro, directora del Instituto de Profesionalización del Magisterio Potosino, al maestro Héctor Virgilio Hernández Ochoa, quien es coordinador de enlace también del Instituto de Profesionalización del Magisterio Potosino, y a la persona que va a llevar a cabo este día los trabajos, al profesor Juan de Dios Lechuga Páez. Y bien, pues con el gusto de saludarlos a todos, dejo la palabra a la doctora Saraí Gaitán de Los Ángeles Morales. Muchas gracias, Mari. Maestros, maestras, bienvenidos a esta primera plática de acercamiento. Bien, ya lo comentó la maestra Mari. El día de hoy nos acompaña el subdirector de enlace, maestro Virgilio, bienvenido. La maestra Mari, que le toca ser moderadora y es la subdirectora académica del instituto. Maestro Juan de Dios, muchísimas gracias por su participación en el día de hoy, abriendo este panorama para los compañeros. Y también está con nosotros la doctora Rosa María, la coordinadora del área de investigación, también de la subdirección de enlace. Maestra, muchísimas gracias. Y de igual forma a quienes nos ayudan atrás de cámaras, como es el maestro Octavio Torrijos, coordinador del Centro de Maestros de Soledad, y el maestro Antonio Cajero, encargado de informática también del instituto. Y bueno, maestros, comentarles de manera muy precisa que esta parte de decidir realizar estas pláticas con ustedes es precisamente porque parte de tarea del instituto es profesionalizar, acompañarlos y asesorarlos en esta convocatoria que se emitió a finales del mes de enero. Una convocatoria que quiero comentarles y ser muy clara con ustedes, es una convocatoria que también nos llegó, que estamos deslindados de esta parte en cuáles van a ser las plataformas, en que si no se han entregado los nombramientos o no han llegado los incentivos, puesto que el instituto, al ser también parte de secretaría, nuestra tarea es esta profesionalización en los que lo vamos a acompañar en estas 5 etapas de la convocatoria. Preguntan que si se va a quedar grabado. Claro que se va a quedar grabado para que ustedes lo puedan observar y analizar con mayor detención en algún momento que ustedes tengan libre, pero sobre todo, maestros, llevar esta orientación. La convocatoria lo dice muy claro, qué se debe de entregar, debe de ser un proyecto, debe este proyecto fundamentarse y argumentarse en un diagnóstico que ustedes ya tienen y con una temática, maestros, que la recomendación por parte del instituto es que no se estresen en elegir una temática en la que ustedes se puedan complicar. Debe de ser una temática en la que ustedes puedan diseñar actividades y puedan llevar a cabo esta implementación con un buen diseño de instrumentos de evaluación para dar respuesta al diagnóstico que ustedes en primera instancia van a realizar. Entonces,
Maestros, los invito a quedarse el día de hoy en la plática que nos va a ofrecer el maestro Juan de Dios, pero sobre todo también, maestros, hacer mucho hincapié que es esta profesionalización. No habrá como documento una constancia, sin embargo, les pedimos que no pongan datos personales ahorita en nuestros textos. ¿Por qué? Porque estamos con esta privacidad de datos que Secretaría también nos está pidiendo conservar. Entonces, sabemos que están ahí ustedes también atrás de la cámara, que están observando y que los que estamos son porque están interesados precisamente en cómo vamos a iniciar este desarrollo de la primera parte, que es el diagnóstico. Maestros, pues sin mayor preámbulo, les doy la más cordial bienvenida. Vamos a cerrar cámaras para tener presente al maestro Juan de Dios y cedo la palabra a la maestra Mari Paz. Muchísimas gracias, maestros, y enhorabuena por tomar esta profesionalización. Gracias, Mari. Muchas gracias, doctora, por sus palabras. Y bien, pues es turno del profesor Juan de Dios Lechuga Páez, que como dijo la doctora Saraí, él es coordinador del Centro de Maestros de Villa de Reyes y quien siempre es muy participativo en contribuir con el instituto y con todos los maestros en esa profesionalización. Le agradecemos mucho, maestro, y bien, pues todos suyos. Mil gracias. Muy buenas tardes a todas, a todos. Quiero dar inicio agradeciendo a la doctora Saraí de Los Ángeles Gaitán Morales, directora del Instituto de Profesionalización del Magisterio Potosino, a la maestra María de la Paz, al maestro Héctor Virgilio, a la doctora Rosa María, por este espacio, por permitir y respaldar los proyectos de trabajo, el acompañamiento que pretendemos para el énfasis que se tiene, el objetivo de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, brindar una atención educativa de calidad a todas y a todos los niños, adolescentes, jóvenes de nuestro estado. Mil gracias y sin más, pues vamos a dar inicio con la parte que hoy nos toca, hoy nos corresponde. Vamos a hacer primero un encuadre de manera general para abocar el día de hoy diagnóstico y marco curricular, que es la primera parte de este proyecto educativo. Todo tiene como base la circular que se giró por parte de Educación Básica para todos aquellos docentes, maestros, maestras que fueron acreedores al incentivo por promoción horizontal. En este sentido, pues viene las normas para la elaboración, la aplicación y la entrega del proyecto educativo para la mejora de los aprendizajes. Y desde la convocatoria venía ya marcado algunos aspectos. Para todos aquellos que fueron acreedores, una felicitación, este reconocimiento que se tiene a la labor docente, a lo que nosotros estamos realizando de manera cotidiana, hoy tiene esta posibilidad. Las etapas y momentos del proyecto vienen marcadas de la siguiente manera. La primera es el diagnóstico socioeducativo que nos tocará abordar en esta primera sesión. Parte también del diseño del proyecto, la implementación y la validación. Estas son las 4 etapas que conforman nuestro proyecto educativo. Los momentos para la entrega del proyecto van a estar divididos en 2. El diagnóstico y el diseño tenemos como fechas marcadas del 13 de febrero al 5 de marzo para hacer entrega a nuestra autoridad inmediata de acuerdo a lo que se marca en la convocatoria y en la circular que para tal fin emitió Educación Básica. Los resultados y la valoración de este proyecto están marcados con las fechas del 19 de junio al día 2 de julio del año 2023. En este sentido, es importante hacer énfasis que el proyecto deberá estar encaminado a coadyuvar en el proceso de mejora de los aprendizajes de niñas, de niños, adolescentes y jóvenes que participan en la construcción de saberes. La duración del proyecto a implementar será y deberá tener en función a los objetivos y metas que nosotros diseñemos y que pretendamos alcanzar. Y los objetivos y las metas, deben ser acordes al diagnóstico socioeducativo que vamos a elaborar. En este sentido, por eso creemos importante brindar este acompañamiento por parte del Instituto de Profesionalización para tener
como claro esta observación de cuáles son los elementos necesarios para. El proyecto, maestras, maestros, compañeros, debe de tener los siguientes apartados, de acuerdo, les insisto, a la circular emitida por Educación Básica. Primer elemento, primer apartado, datos institucionales del centro educativo donde lo laboramos, de la zona escolar, de la función que nosotros estamos desempeñando. Diagnóstico socioeducativo que vamos a abordar en esta sesión. Los componentes curriculares que de acuerdo a la convocatoria y a la circular son en el plan y programa escolar vigente. Nosotros estamos en esta transición hacia el nuevo marco curricular y a través del Instituto de Profesionalización del Magisterio Potosino y de otras instancias de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, hemos tenido a bien estar preparándonos. Sin embargo, hay que hacer énfasis que este proyecto, de acuerdo a la normativa, tiene como base el plan y programas vigente. Debe de contener también en los apartados objetivos y metas medibles, que sean claras, concisas, que permitan tener una valoración. Las actividades o las acciones a implementar, la argumentación del proyecto en función de estas actividades o de estas acciones que nosotros estamos pretendiendo realizar para la construcción de saberes con nuestros alumnos. Y los instrumentos de evaluación de todas estas acciones, cómo vamos evaluando no solo el desempeño de los alumnos, cómo vamos evaluando la viabilidad de este proyecto, que sea una evaluación más allá de lo sumativo, una evaluación formativa que permita tomar decisiones para la mejora de los aprendizajes de nuestros alumnos. La evaluación del proyecto y los resultados deberá de contener evidencias que den sustento a nuestra intervención, ya sea en el ámbito pedagógico, en el caso de los docentes, en el de acompañamiento, de directivos, de asesoría, de los supervisores. Instrumentos de evaluación con resultados que tuvimos como base para la elaboración del diagnóstico, y vamos a abordar un poco, o vamos a abordar lo que es el diagnóstico socioeducativo. Y para hacer un contraste, tendremos que en la parte de evaluación y de resultados tener este balance con el diagnóstico que estamos nosotros presentando de la realidad educativa de lo que se está trabajando. Y pues bueno, este es el marco de manera general de cómo se está presentando esta elaboración de este proyecto que para todas las maestras y todos los maestros de nuestro estado que fueron acreedores a este incentivo se está solicitando y que hay las fechas que ya establecimos. Vamos a abordar diagnóstico socioeducativo y campos curriculares. Esto es lo que en esta sesión vamos a trabajar, vamos a construir para fortalecer lo que ustedes realizan. Es la intención de esta sesión del día de hoy. Y bueno, para este sentido, tendremos que considerar que el diagnóstico socioeducativo, maestras, maestros, debe de contener, debe de dar énfasis, debe de hacer evidente el contexto social y familiar en donde se encuentra el quehacer docente, donde nosotros construimos aprendizajes con los alumnos. ¿Cómo es este contexto familiar? El nivel de desempeño con respecto a las evaluaciones realizadas. Más allá de evaluaciones estandarizadas, las evaluaciones que me permiten a mí tomar evidencia del proceso cognitivo de aprendizaje que está construyendo nuestros alumnos. También es importante considerar las características de los alumnos, las características que tienen cada uno de ellos y que en conjunto dan un grupo de construcción de aprendizajes. La forma de aprendizaje, los estilos y los ritmos de aprendizaje. Las áreas de oportunidad de los alumnos en el ámbito social, en el ámbito emocional y en el ámbito educativo. Para tal sentido, este diagnóstico socioeducativo, compañeras, maestras y maestros, nos debe de dar una visión global de la realidad educativa de donde nosotros estamos desempeñándonos. Esta visión global nos permitirá tener mejores intervenciones y por ende construir a los alumnos mejores aprendizajes reales, aprendizajes
para su vida. Voy a pasar a comenzar a abordar qué es este contexto, qué es este diagnóstico socioeducativo, cómo podemos nosotros tener elementos necesarios para tener esta construcción de este diagnóstico. Debemos de considerar, maestras, maestros, que el contexto es inseparable de las construcciones activas de los individuos. Los compañeros, la sociedad, las tradiciones, los materiales que manejan, los contextos no deben de entenderse como algo definitivamente dado, porque si lo consideramos así, no estamos dando la oportunidad del descubrimiento. Debemos de considerar que este contexto se construye y se construye dinámicamente, mutuamente, con la actividad de todos y de todas las participantes. Este contexto es dinámico y se va transformando de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a las realidades de cada uno de los alumnos que participan en esta construcción de saberes, de sus familias, de los demás habitantes de este contexto que rodea a nuestros centros educativos. Y bueno, maestras, un primer paso que debemos de tener muy claro para poder tener un muy buen diagnóstico, que el diagnóstico no es algo para entregar, el diagnóstico es algo que es evolutivo, que debe de estar transformándose porque la realidad impera de manera constante un cambio, es parte de la construcción de saberes, el que tu realidad a través de estos aprendizajes que tú construyes va transformando tu realidad y por ende este diagnóstico se va transformando. Un primer paso consiste en identificar y analizar todas aquellas variables que configuran este contexto. Hay que considerarlas y tenerlas presente. Todos aquellos elementos con influencia básica en el diseño e implementación de este proyecto. Si las ignoramos, maestros, maestras, si no hacemos énfasis en estas, si no las identificamos, simplemente las eliminamos, va a deteriorar nuestra intervención. La coherencia interna de la programación, de la planeación didáctica, debe de tener énfasis en lo que vive el alumno de manera cotidiana, en todos estos aspectos que necesitamos considerar, como las tradiciones, como en las formas de relacionarse con los demás, con los materiales que cuentan, esta multiculturalidad que vivimos y que es enriquecedora para nuestra práctica docente, debemos de considerarla, más allá de nombrarla, necesitamos considerarla como un elemento que me permite mejorar la práctica educativa. Y bueno, maestras, este entorno socioeducativo lo podemos entender como un objeto de estudio, el cual, maestras, maestros, debemos conocer. Generalmente se conoce investigándolo, relacionándonos, haciéndonos parte de. Igual que abordamos algunos otros contenidos escolares que nos marcan dentro de la currícula, es importante que el aprendizaje del contexto, la identificación de este contexto, lo abordemos de una manera vivencial. ¿Qué necesitamos considerar como este objeto de estudio? ¿Dónde viven los alumnos? ¿Qué hay en el lugar donde viven los alumnos? ¿Por quiénes están conformadas las familias? ¿Qué tipos de familias nos relacionan? ¿Qué servicios se encuentran dentro de la comunidad? ¿Qué hacen los alumnos saliendo de la escuela? ¿Qué hacen las familias? ¿Qué interacción se da para la construcción de saberes? ¿Cómo es la relación de los adultos con los menores? ¿Cómo los menores interactúan en la construcción de una nueva sociedad? ¿Cómo se interactúa? ¿Cómo visualiza la sociedad a la escuela y a los docentes? El entorno socioeducativo, maestras, maestros, también debe de entenderse como un recurso pedagógico. De ser posible, se debe intentar que no sea solamente un contenido más por cubrir, sino que forme, y esto es fundamental para transformar nuestra práctica educativa,
el entorno socioeducativo debe de ser el núcleo del resto de los aprendizajes. En el programa vigente se establece el abordar los contenidos de una manera global, no segmentada. Y si podemos, a través del diseño de estrategias metodológicas de construcción de saberes, de la intervención de los directivos, del equipo de supervisión, tomar el entorno socioeducativo como el núcleo de la construcción de estos aprendizajes, la construcción será un aprendizaje real. Debemos de abonar a que el aprendizaje sea en, desde y para la vida de los alumnos. Lo voy a repetir, que el aprendizaje sea en, desde y para la vida de los alumnos. Este entorno socioeducativo también lo podemos entender como un contexto social en el que vive, aprende y se desarrolla vitalmente cada persona. Este entorno está constituido por personas que conforman familias, los vecinos, el alumnado, con conocimientos, valores, vivencias. No son solo habitantes, son elementos activos y con un valor propio que contribuyen a esta idea de el aprendizaje es social. El aprendizaje te permite mejorar las condiciones de vida de una sociedad. Vamos a avanzar en la intención de dar elementos para la construcción de este diagnóstico socioeducativo, y debemos de considerar que para el alumnado y la comunidad escolar, para que ellos se encuentren en un sentido a lo escolar, las actividades de aprendizaje deben de formar parte de las actividades sociales del alumnado y del entorno. Se debe generar participación en actividades reales, transformando los objetivos escolares en objetivos sociales y culturales. La construcción de saberes no es solamente para contestar cuadernillos o exámenes escritos de manera estandarizada. La construcción de saberes te permite generar nuevas sociedades. Estos aprendizajes debemos de transformarlo al ámbito social. Y bueno, maestras, maestros, debemos de considerar que los miembros de una comunidad, de una sociedad, son agentes activos. Más allá del hecho de que sean habitantes, son de manera colectiva e individual. Estas personas poseen un conjunto de conocimientos, de diferentes tipos de saberes, destrezas, técnicas, habilidades, que la escuela en muchas ocasiones suele ignorar y solemos considerar que no son importantes. A veces partimos de un desprecio inicial o de un prejuicio que supone que solo en la escuela puede enseñar, solo en la escuela se puede enseñar. Sin embargo, esta construcción de saberes, estos procesos que se tienen en la construcción de saberes de todos los alumnos, se debe dar en la realidad, en la sociedad en donde se ve inmersa. Por eso es importante considerar todos estos aspectos de los que hemos estado hablando, porque me van a permitir tener una realidad de dónde, cómo, para qué debo implementar o por qué estoy generando un proyecto de trabajo que me permite tener una mejor situación de aprendizaje. Debemos, maestros, maestras, un compromiso del sistema educativo es contribuir a transformar los objetivos escolares en objetivos sociales y culturales. Y bueno, maestros, maestras, hasta ahora, en esto que hemos hecho de manera un poco ágil, hemos utilizado la palabra solamente, o le hemos repetido una palabra, entorno, en su concepto habitual de entorno material, aquello que nos rodea, que rodea la escuela. Entonces, debemos, que rodea a la escuela y a los alumnos, pero entonces debemos definir
Y eso es importante, que en el diseño de este diagnóstico socioeducativo debemos definir hasta dónde puede hablarse de entorno, que lo que está rodeando a la escuela. En este sentido, maestras, la realidad nos permite que podamos considerar una serie de círculos concéntricos alrededor del punto donde vive una persona y hablar así de lo cercano y lo lejano. Creo que merece la pena pensar, señalar, por qué no suele tenerse en cuenta dentro del enfoque de investigación del medio. El entorno no puede reducirse solamente a lo tangible, a lo que observamos, al que tiene una existencia material, a la naturaleza, a los edificios, a la sociedad, sino que también vivimos rodeados de una serie de valores, costumbres, realidades culturales que se hallan tanto alrededor como dentro de los centros educativos, dentro de las personas, dentro del entorno sociocultural. Podemos también establecer un continuo desde lo más cercano, la vida en familia, las costumbres locales, hasta los elementos presentes en espacios más amplios, la cultura, la televisión, el acceso al internet, la universalidad en la que hoy nos vemos inmersos. La pandemia nos dejó, entre muchas otras cuestiones, esta posibilidad del acceso al conocimiento a través de los medios de comunicación. Serán elementos sustanciales a considerar porque somos parte de una universalidad. Así, maestras, maestros, tendremos la posibilidad de que nos permita diferenciar entre el entorno, que es el objetivo, y respecto al cual podemos hablar de cercanía o lejanía en el espacio, y el entorno subjetivo, es decir, de manera más clara, aquellas realidades materiales y culturales que son reconocidas como cercanas vitalmente para las personas y que, por lo tanto, establecen su identidad, sus intereses y, en parte, sus acciones. ¿Por qué se comportan los alumnos de esta manera? ¿Por qué construyen estos aprendizajes de tal manera? En el ámbito de la acción, debemos nosotros, maestros, maestras, considerar más allá de la realidad educativa de los alumnos, lo que me permita identificar qué factores están afectando, qué factores están beneficiando para que los alumnos puedan construir aprendizajes. Compañeros, el contexto social constituye el entorno en el que transcurre y acontece el hecho educacional que influye e incide poderosamente en el desarrollo. La educación, como lo he comentado ya con anterioridad, tiene lugar siempre en el seno de la vida social. No podemos separarlo de la vida social. El aprendizaje que se construye en las escuelas va mucho más allá de el mero cumplimiento. Forma parte de la construcción de saberes. Es importante, compañeros maestras, compañeras maestras, compañeros maestros, que consideremos que toda sociedad origina y transmite una educación, y eso debemos de considerarlo. Debemos también hacer énfasis que cada sociedad o cada entorno en los que la escuela puede estar insertada son muy diversos, rurales, urbanos, residenciales. Así que si son varios los factores que pueden incidir en el contexto escolar, las clases sociales, la marginación, la inmigración, la escuela, tiene que dar respuesta la escuela como tal, como un ente educativo, un ente de cambio, tiene que dar respuesta a estas situaciones y factores partiendo del análisis de los mismos.
necesitamos ver implicado a los diversos sectores que configuran la comunidad educativa, los maestros, los alumnos, los padres de familia, las autoridades civiles, si hay algunas otras instancias públicas o privadas, cómo se dan estas relaciones, debemos de considerar. Es importante, compañeros, compañeras, establecer un acercamiento del entorno hacia la escuela y de la escuela hacia el entorno. El diagnóstico socioeducativo, maestras, para ir un poquito dando cierre a esta parte de lo socioeducativo, debe de contener la realidad socioeconómica y cultural del entorno. ¿Qué debemos de considerar? Tipos de vivienda, nivel, calidad de vida, nivel de instrucción y formación de la población, organismos que inciden en esta zona de trabajo, servicios sociales, existencia o no de asociaciones y movimientos culturales, religiosos, deportivos y de esparcimiento o de ocio, la población originaria de la zona o si existe inmigración, sectores de trabajo de los padres e índice de paro, proximidad o lejanía de los centros de trabajo, barreras para el aprendizaje y la participación externas, que como tal, factores externos a el alumnado que están limitando la construcción de saberes. Hagamos énfasis en que las barreras para el aprendizaje y la participación no es algo inherente a los alumnos, es algo externo que está limitando la construcción de saberes. Es importante también considerar la realidad interna del centro educativo, la titularidad del centro, qué maestros conforman esta escuela, este centro educativo, cómo es su formación, qué experiencia tienen en la atención educativa, la ubicación geográfica del centro educativo, las características singulares de cada centro educativo, la situación administrativa, las especialidades del profesorado, qué profesionalización, hacia dónde tienden sus prácticas educativas, las características del edificio y espacios disponibles, el equipamiento, la tradición pedagógica del centro. ¿Para qué educamos? Para hacer una escuela en construcción de saberes que transforme la vida de los alumnos. ¿Cuál es nuestra realidad pedagógica? Existencia de los consejos de participación social, la interacción con los padres de familia, la coordinación con el centro, la homogeneidad, la heterogeneidad de las líneas metodológicas del profesorado, la actitud, la motivación del profesorado y de los órganos unipersonales de gobierno para trabajar en áreas específicas, barreras para el aprendizaje y la participación internas dentro del centro educativo y hacer énfasis de nuevo a cuenta que las barreras no son inherentes al alumno, son algo externo, algo ajeno que limita la construcción de saberes y que en muchas ocasiones las podemos encontrar en la organización, en la cultura, en las creencias, en la pedagogía que se emplea, en la atención educativa y que está dando una característica a la construcción de saberes. Es importante, maestras, maestros, el perfil, que identifiquemos el perfil del alumnado, las características generales del alumnado, el grado de absentismo, el desfase escolar, hoy en la realidad educativa que nos tocó como generación y que pues bueno, es una parte de sentirnos privilegiados porque somos la generación de la educación del post-COVID y el COVID, en este sentido de la realidad educativa, el rezago educativo que se está presentando, la metodología de enseñanza, las prácticas, el diseño, el diagnóstico, la identificación de todos estos factores va a permitir y tiene que determinar metodologías de enseñanza que favorezcan abatir este rezago educativo y poder dotar a los alumnos en la construcción de elementos que permitan la construcción de saberes reales.
la dispersión de los domicilios respecto al centro, cuántos se trasladan, de dónde se trasladan, cómo llegan a las escuelas, cómo es este traslado hacia las escuelas, qué características tienen las familias, el nivel cultural, las necesidades educativas especiales o específicas de los alumnos que tenemos que atender y que en el sentido claro, de acuerdo a lo que marcan las normas escolares que para tal fin se diseñan. Más allá del sentido de estamos atendiendo la individualidad a través de una interacción social, de la construcción de saberes en el ámbito social. Y bueno, maestros, maestras, esta es una descripción de manera general del diagnóstico socioeducativo que nos están refiriendo para este proyecto de intervención. Necesitamos considerar que nuestro diseño, nuestro papel es fundamental en la construcción de saberes, en la construcción de aprendizajes, en la transformación de nuestra sociedad, en el permitir que cada uno de los alumnos a el nivel de sus posibilidades curriculares, cognitivas, de vida, pueda a través de los elementos que la escuela, la sociedad, las familias le va dotando, pueda ser mejor ser humano. Por ende, pueda participar en una sociedad más justa, tolerante, que democrática, que permita la participación de todas y de todos. Y vamos a pasar a al segundo punto, ya para el diseño. A partir del diagnóstico socioeducativo que estamos realizando, debemos de pasar a lo que marca el proyecto educativo como tal, lo marca que debe contener los componentes curriculares del plan y programas de estudio vigente. Y los componentes curriculares de este plan vigente, que es el 2017, son, y están señalados aquí, voy a permitirme aquí hacer esta señalización. Estos componentes curriculares vienen marcados en este, que para nosotros es algo habitual porque es algo que trabajamos, y estos componentes curriculares se dividen en 3 campos de formación académica, que hacen énfasis en el lenguaje, la comunicación, el pensamiento matemático, la exploración y comprensión del mundo natural y social. Otro componente curricular es el área de desarrollo personal y social, que identifica las artes, la educación socioemocional, la educación física. ¿Y qué otro componente curricular? El ámbito de autonomía curricular. En este sentido, maestras, están organizado este plan vigente en 3 componentes curriculares para la educación básica. Será importante, maestras, maestros, que tomemos como base, que tengamos y hagamos énfasis en que el aprendizaje, la construcción del aprendizaje no puede ser fragmentado. No puedo decir voy a trabajar lenguaje y comunicación y dejar de lado las artes, la educación socioemocional, la educación física, porque el ser humano aprende de manera global. El ser humano es un ente social que necesita de las artes, que necesita de lo socioemocional, que necesita del desarrollo armónico en lo físico, que necesita el lenguaje, la comunicación, el pensamiento matemático, la exploración y comprensión del mundo natural y social para abordar, para construir aprendizajes reales. En este sentido, maestras, maestros, creo que es fundamental que debemos nosotros a través de estos ámbitos, de cómo está diseñado estos 3 componentes, el que la escuela, lo que se construye en la escuela, pueda tener énfasis en lo que observamos en el diagnóstico sociocultural. Todos estos componentes curriculares que estamos tomando nosotros como énfasis deberán de dar respuesta a lo que en la realidad del alumno está necesitando de construcción.
Por eso es tan importante el tener un diagnóstico no estático. Un diagnóstico no puede ser algo para entregar solamente. Un diagnóstico se va transformando, un diagnóstico va evolucionando, porque a partir de la construcción de saberes, la realidad de los alumnos, de las alumnas, va transformándose y va cambiando. En el plan y programa 2017, uno de lo que se marcaba como fundamental era contribuir a formar ciudadanos libres, responsables e informados para vivir en plenitud en el siglo XXI. Y vivir en plenitud, vivir feliz, participar democráticamente, activamente en la toma de decisiones sociales, en la toma de decisiones familiares, con elementos del conocimiento que me permita pensar de manera libre, responsable, y que a través de la información que vamos construyendo de manera constante en los centros educativos me permita tomar mejores decisiones para todos y todas en una sociedad. Maestros, maestras, esta es la primera parte de este trabajo que se tiene. Agradezco infinitamente al Instituto de Profesionalización del Magisterio Potosino. Sé que se van a generar muchas dudas. Tendremos a bien dar acompañamiento en las fechas posteriores para las siguientes etapas de este proyecto educativo que se está planteando como una solicitud que hace Educación Básica para todos aquellos docentes que fueron acreedores a el incentivo, y que de antemano una felicitación porque mejora nuestra condición de manera personal y nos permite tener mayores elementos para la atención educativa de todos y todas las alumnas. Maestra Maripaz, no sé si vamos a pasar a alguna situación de preguntas, doctora Saraí, o vamos a establecer alguna situación. Ustedes me indican. Sí, maestro, por aquí estoy checando los comentarios que nos están haciendo en la transmisión, y uno de ellos nos dice que si el proyecto de docente irá dirigido a los alumnos y si el del directivo será a los docentes. Gracias. Creo en la posibilidad de dar esta construcción de aprendizajes. El directivo no solamente tiene la influencia, o sea, lo que nosotros tenemos como trabajo en el ámbito directivo no solamente es con el personal docente. El acompañamiento, la asesoría pedagógica que se puede dar dentro de los grupos también puede hacer énfasis con los alumnos. No solamente el docente está contribuyendo a la construcción de saberes dentro del grupo, el directivo, a través de una buena intervención en el ámbito pedagógico, tendría que permitir la construcción de aprendizajes de calidad. Gracias, maestro. Bien, otro de los cuestionamientos nos comentan y dice que si en secundaria se dirigirá a un grado en especial o a toda la población escolar. Bueno, miren, vamos a hacer énfasis en esto. La parte del Instituto de Profesionalización nos toca el acompañamiento como tal. Puede determinar cada docente, porque esto es una situación que es de educación básica y que se está trabajando de manera colaborativa con UCICAM, el poder determinar un grupo de trabajo, y a través de esta identificación del diagnóstico del grupo de trabajo es en donde voy a realizar este proyecto. No podríamos determinar que sea en todo el centro escolar, porque sería inferir en el diagnóstico que el mismo docente está desarrollando y está elaborando de acuerdo a lo que él está percibiendo de manera cotidiana. Gracias, maestro. Bien, pues el día de hoy el maestro Juan de Dios ha compartido con nosotros una importante información acerca de ese diagnóstico socioeducativo que tenemos que realizar en ese proyecto. Y bien, pues las características que él nos marca creo que fueron muy puntuales, porque nos permite tener una visualización de ese contexto que actualmente creo que se le está dando mucha énfasis
Más sin embargo, como lo dijo él, nosotros tenemos que retomar con el programa de estudios que se está trabajando actualmente y que si bien es cierto, ahorita nos traen a la par ese trabajo en los consejos de analizar el nuevo programa y seguir trabajando con el que estamos, con el 2017. Entonces, debemos de entender que este proyecto se tiene que trabajar con el programa actual y por lo tanto tenemos que tomar esos puntos que él nos manejaba dentro de nuestro diagnóstico. Y bien, pues agradecerle, maestro Juan de Dios Lechuga, siempre su participación tan activa y tan importante, que con su contribución pues iniciamos estas sesiones para, bueno, pues contribuir con los compañeros en ese acompañamiento del diseño del proyecto. Y bien, le vamos a dar la palabra a la doctora Saray, quiere dar un mensaje de despedida y está con ustedes. Gracias. Gracias, Mari. Maestros, más que un mensaje de despedida, recordarles que estas son orientaciones que estamos tratando de compartir con ustedes. Sabemos que hay dudas todavía, sin embargo, vamos paso a paso. El primero de ellos es este diagnóstico. Con lo que nos comentó hoy el maestro Juan de Dios, hay que empezar a retomar qué tengo del mes de agosto cuando empecé a hacer mi diagnóstico de grupo o de la función que yo desempeño y qué voy a mejorar acorde a las características que no están inventadas por el instituto, sino que vienen plasmadas dentro de una convocatoria. Ese sería nuestro primer paso, empezar a retomar los elementos y decir, de esta manera voy a empezar a describir mi diagnóstico. Hay una pregunta y que entiendo que hay duda en cuanto a las funciones. Si ustedes recuerdan la convocatoria, dentro de la convocatoria venía un apartado de condiciones para la obtención o conservación del incentivo. Una de ellas, en el artículo 45, habla muy claro que este trabajo de docentes frente a grupo se trabajará un proyecto para la mejora y el logro de aprendizajes de las niñas, niños, alumnos y jóvenes. Pero, maestras, aquellas personas que desarrollan una función como directivos, como ATPs, como supervisores que obtuvieron este incentivo, aún no hay o no han emitido un oficio como tal. Sin embargo, los que hemos estado frente a una dirección sabemos perfectamente que nuestro diagnóstico para desarrollar el PEMSE o en su caso el supervisor para desarrollar también el de toda la zona debe de ir enfocado precisamente en esta parte de el desarrollo del diagnóstico. Yo creo y creemos en el instituto que va a salir esta parte de poder precisar para las otras funciones. Sin embargo, maestros, está en todos iniciar con un buen diagnóstico. Esa es una de las primeras partes que queremos comentarles. La segunda, compañeros, nos preguntan mucho sobre las plataformas estatales. Al igual que ustedes, estamos también investigando en cuanto el instituto conozca esta dinámica de educación básica con quien nos vamos a acercar, pues estaremos dándole información. Créanme que nuestro secretario de Educación, el licenciado Juan Carlos Torres Cedillo, muy preocupado también por la profesionalización y ocupándose por este acompañamiento para el magisterio potosino, estamos en ese mismo camino, en ese mismo entendido de que se trata de apoyarlos. Es una indicación que él nos ha dado, preocupado también por nuestra profesionalización. Estamos acompañando maestros y maestras potosinos, potosinas en esta situación. La otra parte, compañeras y compañeros, va enfocada en qué es lo que sigue después de un diagnóstico. Recuerden que tenemos de aquí hasta el mes de junio, julio, para poder ya evaluar. Esta primera parte, sin duda, fue muy explícita por parte del maestro Juan de Dios en cuanto a los elementos del diagnóstico. Vamos elaborándolo, maestros. Tenemos una semana para poder elaborar, poder realizar también dudas que se tengan
Y en el próximo webinar que vamos también a compartir la maestra Maripaz y su servidora, que estaremos presentes en esta exposición, daremos a conocer la segunda parte que nos pide este diagnóstico. Todos los docentes que en su momento participamos con alguna promoción, con esta parte del examen de desempeño docente, con carrera magisterial, sabemos que hay que tomar en cuenta elementos básicos para desarrollar un buen diagnóstico y que los tenemos, maestros, los hemos retomado porque estamos planeando y porque estamos entregando un PEMSE a nuestra autoridad inmediata acorde a las necesidades del contexto en el que estamos laborando. Entonces, compañeras, agradezco el espacio, el tiempo que nos dio cada uno de ustedes en su casa para tomar esta charla del día de hoy. Y bueno, ya para culminar, los invitamos, maestras, maestros, a que nos apoyen a responder la encuesta de necesidades que por el día de hoy publicó nuevamente el instituto, porque esta encuesta, los resultados estadísticos que nos dé Formación Continua de la Ciudad de México, nos sirve sobre todo al área académica del instituto que está a cargo de la maestra Maripaz, del doctor Genaro, para poder iniciar a desarrollar la estrategia estatal 2023 y poder de ahí emanar las ofertas educativas que necesitamos los maestros para el mes de agosto. Y también darles la noticia que estamos trabajando con oferta estatal para que en el mes de marzo pueda emitirse la nueva convocatoria y les sirva a los compañeros docentes que van a trabajar con promoción horizontal estos cursos que se van a ofertar en el mes de marzo y que obviamente, maestros, van a tener una temporalidad, así como un diplomado también que estaremos ofertando. Entonces, hay que estar atentos a la página. Agradezco a mis compañeros, maestro Virgilio, maestro Octavio, doctora Rosy, maestro Antonio, maestro Juan de Dios, mi reconocimiento para usted, maestra Mari, gracias por su excelente conducción, y a todos en casita, muchísimas gracias por el apoyo. Nos vemos la próxima semana para poder continuar con la segunda parte del proyecto. Recuerden que las puertas del instituto las tienen abiertas para asesorarlos y acompañarlos, porque no están solos, maestros, estamos trabajando a la par con ustedes. Muchísimas gracias y un saludo también a todos los centros de maestros, coordinadores, mi respeto y reconocimiento para ustedes que desde allá también nos están apoyando. Muchas gracias, maestros, quedamos atentos a sus comentarios. Feliz noche, hasta luego.